Shalom, bendiciones, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. ¿Quién te habla? Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves a las 19:30 y los días sábados a las 16 horas. Sean todos bienvenidos a los que están conectados en la 102.7 Atlántida FM. Hoy vamos a estar hablando de un tema importante que tiene que ver con la tribu de Manasés, la corte celestial de Manasés, el mes de Elul, que entramos anoche en la caída del sol. Hoy es un día especial porque vamos a hablar de la corte celestial de Manasés, ¿sí? Así que es importante poder ver qué es lo que tiene este mes para nosotros y realmente poder practicarlo. Lo que el Señor nos dice, ¿sí? Poder orar sobre esto, ¿sí? Poder presentar delante del Señor todas estas cosas y pedirle al Padre que nos ayude a alcanzar las bendiciones de la corte celestial de Manasés y por supuesto el mes de Elul, que es un mes antes, sí, estamos a un mes de nuestra fiesta de trompetas. ¿Y qué es la fiesta? La fiesta de trompetas es la venida del Señor. Usted dirá, bueno, sí vale, pero la venida del Señor, la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, por supuesto. La palabra dice que nadie sabe el día ni la hora, pero también dice que los que andan en luz conocerán los tiempos, ¿sí? Entonces no sabemos el día de trompeta que el Señor vendrá, pero sí vendrá en una fiesta de trompeta. Nuestro programa que se trata hoy justamente de la tribu de Manasés, de la corte celestial de Manasés, porque comenzamos, como te decía, anoche a la caída del sol, comenzamos el mes bíblico de Elul, un mes antes a nuestra gran fiesta de trompetas, y este es un mes poderoso. ¿Por qué? Porque nos prepara, ¿sí? Para la venida de nuestro Señor. Tú dirás, bueno, sí, vale, pero a mí me hablan, años y años me vienen hablando de que el Señor viene y nunca viene. Sí, a Israel también le hablaban por mucho tiempo, en el desierto inclusive se habló, los profetas inclusive después comenzaron a profetizar de la venida del Señor y que el Señor iba a venir y que iba a ser un pacto nuevo, y ellos no entendían hasta que el Señor ciertamente vino. Y así también sucede con esto, ¿sí? El Señor dejó una palabra, una promesa, que Él volvería por su pueblo, que Él volvería por su iglesia, por sus hijos, y Él ciertamente va a volver porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo estableció y se cumplirá en nuestras vidas. Y es un mes poderoso, como te digo, porque nos permite... Oiga, la misericordia del Señor, que nos da la posibilidad de prepararnos, ¿sí? Sabiendo que el Señor vendrá en una fiesta de trompetas. Él nos da la posibilidad de prepararnos para su venida, ¿sí? Nos da la posibilidad de prepararnos. No obstante, Él puede venir en cada momento sobre sus hijos, ¿sí? Porque el que se va de esta tierra es porque el Señor ya vino por él. Sí, por supuesto, lo encontró el Señor ordenadamente a la persona, ¿verdad? Porque eso nos habla la palabra del Señor. Por eso debemos vivir ordenadamente, y si pecamos nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, porque no debemos dejar endurecer el corazón, como dice la palabra. Realmente debemos estar en fe y creyendo que el Padre nos ayuda, que el Padre nos bendice y que el Padre sobre todas las cosas nos permite. Muy bien. Y el Señor nos permite, como te decía, en su gran misericordia, prepararnos para su venida, ¿sí? O sea, Él nos da la posibilidad de que nosotros nos preparemos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Justamente en Génesis 41 podemos encontrar la historia esta de Manasés, ¿sí? De los dos hijos de José. Manasés fue el hijo de José, no fue el hijo de Jacob, pero Jacob lo adoptó, ¿sí? Y lo dio herencia junto a sus hijos verdaderos. Así como el Señor nos dio herencia a nosotros, ¿sí? También Jacob le dio herencia a sus nietos, gloria al Señor. Oye, qué interesante, porque nosotros no éramos pueblo de Dios, no éramos hijos, éramos extranjeros, éramos advenedizos, éramos gentiles, pero el Padre en su inmensa misericordia nos adoptó por medio de Yeshua HaMashiach y nos dio, sí, un nombre, dice la palabra, que es por sobre todo nombre, para que todo aquel que cree, sí, que crea pueda tener vida eterna juntamente con él. En
Génesis 41, 51 y 52 dice así. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Manasés fue el primogénito de José, pero el abuelo, Jacob, cuando adoptó a Manasés y a Efraín, recordemos que lo puso a Efraín por delante, ¿sí? Por encima, lo puso como primogénito y a Manasés lo dejó en segundo lugar, ¿sí? Siguiendo el patrón de que el mayor servirá al menor, que justamente la Biblia nos habla en muchas partes. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Muy bien, esto es muy interesante. Manasés significa el que hace olvidar. Entonces, este es un mes importante. Oiga, qué interesante. Anoche, cuando cayó el sol, salió la luna nueva y comenzamos un nuevo mes. Un nuevo tiempo donde el Señor nos da la posibilidad de olvidar, pero no solamente olvidar, sino perdonar, porque para nosotros olvidar significa que perdonamos, ¿sí? Porque el que no perdona está constantemente recordando y ese dolor está latente todo el tiempo. Pero cuando uno perdona, se olvida e incluso va y hace el bien a la persona que le hizo el daño y que le causó un dolor en algún momento, y la persona que fue herida responde a la necesidad del otro porque ya no recuerda, porque ya lo perdonó. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? José era uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Y los hermanos le tenían envidia, los hermanos le tenían celo, le tenían competencia con José, porque José era como el preferido, vamos a decir, de su papá. Pero no solamente eso, sino que su papá le hizo, dice la palabra, una túnica de colores a José. Le vistió como príncipe. Y esto causó entre sus hermanos un dolor, ¿sí? Porque como que había una diferencia y era evidente esa preferencia que tenía Jacob con José. Entonces cuenta la historia de la Biblia que un día Jacob le manda a José a ver por sus hermanos, y sus hermanos, cuando le ven venir, dice la palabra que ellos comentan, dicen, allá viene el soñador, y deciden matarlo, pero Rubén se opone a esta situación, ¿sí? De derramar sangre sobre su hermano, y lo meten en una cisterna, ¿sí? Esto todo cuenta la Biblia, la historia de la Biblia, no vamos a leer porque es larguísimo. Entonces dice la palabra que cuando ellos veían venir a un grupo de ismaelitas, dice, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron para esclavo. Y esto es muy interesante porque Dios tenía un propósito grande sobre la vida de José, y así como tiene contigo y conmigo, ¿verdad? Dios tiene un propósito grande con cada ser humano porque Él nos creó con un propósito divino, ¿sí? Depende y está en nosotros el querer responder a ese propósito, a ese diseño que el Padre nos ha dado, que es bueno y es buenísimo. Yo quiero decirte que nosotros somos tesoros, somos diamantes en las manos del Señor. Hemos sido creados con cosas poderosas en nuestras vidas. No hemos sido creados para venir a esta tierra a hacer nada. Hemos sido creados para manifestar la gloria de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Ahora bien, el manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y el cumplir el propósito de Dios y el diseño profético de Dios en nuestras vidas conlleva, por supuesto, un montón de situaciones de adversidad para salir aprobado. Porque, qué tremendo, porque José le contaba al padre que la luna y las estrellas y se inclinaban a él y el sol y todo esto, y el padre inclusive le dice, ¿acaso tu madre y yo vendremos a inclinarnos delante de ti junto a tus hermanos? Y esto todo le causaba curiosidad, ¿verdad? Al padre, a Jacob, pero guardaba en su corazón, sabía que José tenía algo grande de parte de Dios, ¿sí? Entonces, los hermanos en toda esta competencia y esta envidia le comenzaron a llamar el soñador, ¿sí?
Entonces, lo venden a José y José va a parar en la casa de Potifar, ¿sí? De sirviente, ¿sí? Vamos a decir, fue comprado como esclavo. Y esto es muy interesante porque, como te digo, tanto tú como yo, nosotros los hijos de Dios, tenemos un diseño profético de parte del Padre para cumplir en la tierra. Por supuesto, vamos a pasar, ¿sí? Situaciones de adversidad, situaciones que va a tocar las fibras más profundas de nuestro ser. ¿Por qué? Porque necesitamos morir, pero morir de verdad a todo aquello que nos duele. Porque como nosotros, ¿sí? Siervo de Dios, vamos a ir a hacer la obra de Dios que es espiritual en la carne, es imposible. Entonces José tenía un diseño profético de Dios maravilloso y poderoso que era alimentar a sus hermanos en el momento de la hambruna y que no se muriera el pueblo de Dios. Oiga, qué interesante. José fue llamado para en un futuro alimentar a sus hermanos, ¿sí? En el tiempo de hambruna. Como tú y yo fuimos llamados para predicar la palabra del Señor, ¿sí? Y dar vida a los que están en una situación de muerte espiritual. Nosotros fuimos llamados a eso. Pero ¿cómo vamos a hacer ese trabajo para Dios, ¿sí? En la carne, siendo que es un trabajo espiritual. Entonces José, de la casa del Padre, donde Dios le da ese ministerio poderoso que era alimentar a sus hermanos en un tiempo de hambruna, que el Padre ya sabía que iba a suceder, lo lleva a esclavo. Y esto nos parece muy interesante porque cuando nosotros venimos al camino del Señor y estamos enamorados del Padre, estamos enamorados de todo lo que se llama Dios y de todo lo que se mueve con respecto al Espíritu de Dios, todo nos apasiona y queremos que todos vengan con nosotros porque es lo mejor que estamos viviendo y entendemos que no hay otra cosa más linda que lo que estamos viviendo, que nunca va a haber, ni hay, ni habrá. Estamos en ese papel, ¿verdad? Pero cuando va pasando el tiempo y van pasando los años, nos damos cuenta que estamos tan lejos, ¿sí? De lo que el Padre ha dicho sobre nosotros, pero también estamos tan cerca. A ver cómo te explico. Porque es un proceso que va a tardar, ¿sí? O va a ser lento o rápido conforme nosotros decidamos ante Dios, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando venimos al Señor, ¿sí? Entramos al camino del Señor y estamos en ese amor y en ese amor apasionado por el Padre, por la obra, y queremos hacer siempre el bien y estamos dispuestos a solo hacer el bien y amamos a todos, no importa que hablen mal porque lo amamos, porque sabemos que el Padre nos llamó. Pero va pasando el tiempo y esas situaciones se multiplican, ¿sí? Ahí es como que el corazón comienza a entristecerse y comienza a llenarse de situaciones que de repente nos llevan a la amargura, a la tristeza. Seguimos en el Señor, pero comenzamos a llenarnos de esto, de tristeza, de amargura, de opresión, de ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué mi oración está como que no pasa del techo? ¿Qué está sucediendo? Soy yo, no es Dios. Dios está trabajando conmigo, Dios está conmigo. Dios no me abandona, en todo tiempo Él está conmigo. Entonces, yo me imagino que cuando José fue vendido como esclavo, él se habrá hecho estas preguntas porque era un ser humano como nosotros. Como dice la palabra, Elías era un ser humano semejante a nosotros, con las pasiones que tenemos nosotros. Elías tenía, y era un hombre que pedía que del cielo bajara fuego y bajaba fuego del cielo. Esto realmente es poderoso, y José no era diferente. José era un ser humano y yo creo que José se hizo todas estas preguntas, ¿verdad? Pero cuando fue llevado lo vendieron como esclavo sus hermanos y fue a la casa de Potifar.
creo que él dijo, bueno, no es tan malo lo que me sucedió, porque acá estoy bien, me atienden bien, vivo bien, como bien, está lindo este trabajo, me agrada, supongo, ¿no? Como nos pasa a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros y de repente pasan situaciones y nos entramos a preguntar cosas, ¿verdad? Y llegamos a un punto donde decimos, bueno, está bien, esto me gusta, no está tan mal. Bueno, Dios es bueno, gloria al Señor, sigamos porque lo que hicieron, comenzamos a entender, ¿verdad? Comenzamos a entender lo que los otros hicieron era necesario para que el Señor pueda glorificar su nombre en mi vida. Pero resulta que ese no era el final de José. José todavía iba a caer más abajo, que era la cárcel. Y esto es tremendo, porque nosotros, como seres humanos, muchas veces pasamos situaciones de adversidad y muchas veces no es esa la última, es una peor. Y ahí es donde nosotros decimos, que esto está jodido, porque creo que realmente Dios no está conmigo. Esa es la pregunta de todo ser humano. Yo creo que Dios no está conmigo. Muchas veces uno se hace esa pregunta, muchas veces uno se dice esas cosas, porque es tanto lo que sucede que uno dice, bueno, si Dios me ama, ¿por qué me pasa todo esto? Oiga, miremos la vida de José como una lección, ¿sí? O como una historia que el Padre dejó para que nosotros entendamos el amor eterno que Él tiene sobre nosotros. Porque José, cuando estuvo en la casa de Potifar, fue tentado por la mujer de Potifar, ¿sí? Como cuenta la historia. Y él, por ser un hombre honesto, no quiso llegarse a la mujer de Potifar, ¿sí? Por honrar y por respetar al jefe, ¿sí? A Potifar. Y de esta manera la mujer le acusó que él la violó, que él la ultrajó y fue preso. Pero él ni la tocó. Y eso pasa muchas veces, ¿sí? Eso pasa muchas veces con nosotros, ¿sí? Porque hacemos todo bien o por lo menos intentamos hacerlo bien, ¿sí? Porque justamente somos pecadores, no hay ninguno bueno en la tierra, como dice la palabra, solo Dios es bueno, bueno, pero intentamos hacer las cosas correctas y haciendo inclusive las cosas correctas nos pasan peores cosas. Entonces decir, José habrá dicho, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué es esto? Quiero hacer el bien. Le hablé a mi padre de que tuve sueño, le hablé a mi padre de que se inclinaban delante de mí, que él cómo no pudo comprender este sueño, algo Dios está queriendo hacer, y me llevan, me venden como esclavo, y ahora no solamente soy esclavo, sino que ahora ya soy un preso, y ahora ya no estoy comiendo más la comida en la casa de Potifar, que en fin era una comida buena, ahora estoy comiendo comida de preso, ya caí más abajo. ¿Qué está sucediendo aquí? Y esto es lo que nos pasa muchas veces. Entonces, este mes, hoy, este programa es para hablarle justamente a esas personas que están pasando situaciones semejantes a la de José, ¿sí? De la casa del padre a la casa de Potifar a la cárcel, ¿sí? ¿Para qué? Porque si ese fuera el fin de José, ¿qué podríamos nosotros esperar de Dios? Absolutamente nada, ¿verdad? Porque qué padre, ¿sí? Que se diga ser bueno, nos va a tener en la casa de nuestro padre, en la casa de un príncipe de Israel, de Egipto, perdón, y luego a la cárcel, y ese ser nuestro final. No sería nuestro Padre eterno, Dios tan bueno, ¿verdad? Pero ese no era el fin de José. Como la situación que tú estás pasando no es tu fin. No es tu fin y está a punto de revertir la situación para Dios catapultarte a un nivel superior de gloria, como hizo con José. Porque cuando el Padre llevó a José, el Padre eterno, Dios, llevó a José a esta situación más baja que era la cárcel, fue el antesala para que José, ¿sí?, pueda ser catapultado a un nivel superior de gloria y ser gobernador, nada más y nada menos de Egipto, ¿sí? ¡Qué tremendo! Cuando el Padre quiere hacer cosas, pero nosotros los seres humanos, la mayoría de los seres humanos, y hablando de los hijos de Dios, no estamos preparados, ni siquiera queremos soportar absolutamente nada, porque nos han convencido, podemos decirlo, que Dios solamente
quiere lo bueno para nosotros y que nunca, y sí, por supuesto que Él quiere lo bueno, yo no digo lo contrario, pero que Él nunca nos va a permitir niveles bajos o niveles de adversidad profunda. Eso es lo que nosotros, lo que hemos aprendido, como que no, Dios siempre te va a querer tener pum para arriba, como acostumbramos a decir. Dios siempre te va a querer tener bendecido. Dios nunca va a querer que llegues al pozo o que llegues a tocar lo más profundo del asunto o de alguna situación. Pero los que tenemos un llamado en Dios, ciertamente tocaremos fondo. ¿Para qué? Para ser catapultado, para poder hablar y glorificar el nombre del Señor. Pero no solamente quiero hablarte de esto, sino que quiero hablarte de que cuando la mujer de José, ¿sí? La hija de Potifar, la hija del sacerdote, ¿sí? Dio a luz a Manasés, y José, me imagino, ¿verdad? Lo tomó en la mano y dijo, este es Manasés. Cuando José dijo, este es Manasés, en otras palabras, el que me hace olvidar, el que me hizo olvidar, dice el versículo 51 de Génesis 41, dice, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Entonces, cuando toma a Manasés, dice, Dios me hizo olvidar el trabajo y la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo José con su hijo en las manos? Después de haber salido de vivir con su padre carnal, ¿verdad? Jacob, de haber recibido las mejores ropas de parte de su padre, la honra de parte de su padre, ir a ser vendido como esclavo y luego estar preso, y venir luego a casarse con una mujer importante en Egipto y dar a luz su mujer este hijo, y él dijo, Dios me hizo olvidar mi trabajo y la casa de mi padre. ¿Qué quiso decir José? En otras palabras, José dijo, Dios ha sanado mi corazón. Y es importante sanar el corazón, ¿sí? Para poder recibir lo que el Padre tiene para nosotros, ¿sí? Es importante. Lo primero, ¿sí? Porque Dios nos lleva de la entrada, ¿sí? A un lugar profundo, luego para honrarnos y para ponernos en primer lugar. Pero para llegar a ese lugar es necesario sanar el corazón. Porque si José no hubiera sanado su corazón y no hubiera recibido el fruto del olvido, ¿sí? El fruto que le hizo olvidar todas las cosas, que era justamente su hijo, José no iba a poder cumplir el propósito para el cual él fue llevado a Egipto, que era para en un futuro alimentar a sus hermanos, porque la tierra iba a pasar hambre. 7 años le dijo él a Faraón, 7 años de gran abundancia, pero 7 años de hambre y de gran escasez. Entonces Egipto se preparó para eso, pero ¿cómo José iba a alimentar a sus hermanos que fueron malos, que casi lo matan, que lo venden como esclavo, que lo envidiaron, que lo calumniaron? ¿Cómo él iba a dar el alimento? No, por supuesto que no lo iba a dar, porque él iba a decir, no, ahora sí, ahora quiero que vengan a pedirme y lo voy a hacer trabajar como esclavo porque ellos me vendieron, porque ellos hicieron de mí lo que quisieron y ahora que yo estoy bien, ahora me van a pagar, porque ahora... No podía el Señor obrar con la vida de José, la justicia de Dios, si José no sana su corazón. Oiga, qué interesante. Oiga, qué importante el ministerio, ¿sí? De la restauración, como dice la palabra, que nosotros los hijos de Dios tenemos el ministerio de la restauración, ¿sí? Ahora bien, somos maltratados, somos injuriados, somos calumniados, somos deshonrados, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer con todo eso? Porque cuanto más nos calumnian y más nos injurian, parece que estamos más abajo. Pero algo Dios está haciendo con tu vida y con mi vida. Algo Dios quiere hacer contigo. Dios quiere dar un cambio al asunto. Y que tú ya no seas más esa persona de la que
de la que señalaron, de la que hablaron, de la que se burlaron, sino ahora tú vengas a ser la que alimenta, tú vengas a ser la que da al que le maltrató. Sin rencor, sin resentimiento. Era necesario que José se preparara como con el corazón de Dios para poder dar a sus hermanos y decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esto lo sabemos, ¿verdad? Esto está en Filipenses. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, ¿sí? En la fe para la gloria del Padre. Entonces, ¿realmente ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Entonces, o todavía nos falta un poquito que Dios obre en nosotros para que podamos llegar a este nivel y poder alimentar a la multitud, ¿sí? Que tanto daño de repente te hizo y nos hizo. ¿Realmente estamos en ese nivel? ¿Realmente estamos en condiciones de poner el nombre del Señor por encima de nosotros para que sea glorificado su nombre? Y que si nos gloriemos en Él. ¿Realmente estamos ya preparados para eso o todavía nos falta? Este mes es un mes destinado, sí, o determinado por Dios para que sanemos el corazón. Todo aquello que vino a herirnos, este mes tiene que ser sanado. Este mes tiene que ser entregado en las manos del Señor. Yo sé que te duele, yo sé que te angustió, yo sé que tú lo amabas, que era lo mejor que pasabas, y cómo te hicieron tu amiga, tu hermano, tu hermana, todo. Yo sé todo eso, pero tienes que perdonar. El nombre de Dios en el ministerio que Él nos ha dado a nosotros es que perdonemos. Es la única manera. No hay otra. No hay otra desde el punto bíblico y espiritual de la palabra del Señor. De Manasés, la corte celestial que comenzó anoche a la caída del sol, el mes bíblico de Elul, un mes a nuestra gran fiesta de trompetas, sí, que la palabra del Padre nos enseña, y ya luego vamos a estar más adelante, ya acercándonos a estos días, vamos a estar hablando seguramente de la fiesta de trompetas, que es muy, muy, muy poderosa. Y en Deuteronomio 33, 13 al 17 dice así: y a José dijo, esta es la bendición que dio Moisés a las 12 tribus, ¿sí? Pero a José, a Manasés y a Efraín lo bendijo por intermedio de José. Lo que dijo para José fueron las mismas bendiciones para Manasés y Efraín. Entonces a José dijo, bendita de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. La misma bendición que Moisés dio a José fueron para Efraín y Manasés, sus dos hijos que fueron adoptados por Jacob. Entonces aquí podemos ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entendiendo este mes de la corte celestial de Manasés, ¿verdad? Ahora bien, tú dirás, bueno, sí, Valeria, pero a mí no me pasa esto. Yo no tengo esa bendición, yo no alcanzo esa bendición, yo no tengo esa sabiduría, yo no tengo ese conocimiento. Muchas personas se preguntan esto. Es más, muchos dicen, te pido que ores por mí porque a ti sí te escucha el Padre, a mí no. No es así. Eso es una mentira, es un engaño. Dios no escucha a uno por favorito y a otro por tenerlo ahí como un don nadie. No. Dios nos escucha a todos. Conforme la fe
y conforme la devoción y la entrega que tenemos para con el Padre, nosotros vamos a tocar el corazón de Él, ¿sí? Por supuesto, un siervo que se dedica a buscar la presencia del Padre tiene una conexión con el Padre. No es una cosa de que, bueno, le voy a dar a este más porque se merece y a aquel no, porque no, no, no. El precio que pagó Yeshua fue el mismo por ti y por mí. Fue la sangre preciosa de Cristo, no fue otra cosa. Sí, no es que él derramó una sangre por alguien y por aquel otro no dio otra cosa. No, 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 no es así. Él dio la misma sangre preciosa por todo aquel que en él cree realmente tiene vida eterna, dice la palabra. Entonces podemos ver la bendición que le dio a José y sobre esa bendición a Manasés y a Efraín, pero estamos hablando de Manasés, ¿verdad? Entonces dice, bendita sea, bendita sea tu día, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Muy bien, muchos se preguntarán, ¿cómo yo puedo tener la bendición del abismo? Si se entiende o se comprende, ¿sí?, que el abismo de repente es malo, ¿sí? O sea, el abismo es algo profundo, algo... Pero yo me cautiva en el abismo, ¿sí? Cautivas ¿en qué cosa? En el alcohol, en el tabaco, en las drogas, en la prostitución, ¿sí? La bendición dice que está así en el abismo que está abajo, ¿sí? Él nos dio el poder y la autoridad para nosotros desatar esas almas que están justamente en el abismo. Y tú dirás, bueno, sí, sería una bendición para ti. Sería una bendición para ti. Desatar al que está cautivo no solamente es una bendición para el que sino que por sus hermanos, que fue Yahshua, por supuesto, pero Él está en nosotros, porque dice la palabra que Él habita en nosotros, Él mora en nosotros, y Él no vendrá a buscar a otro más que a Él, porque dice, yo iré y me tomo a mí mismo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Entonces, Él viene a tomarse a Él mismo, ¿sí? Y el hecho de que nosotros desatemos a esas almas que están cautivas es una bendición, porque dice la palabra que el que gana alma es una persona sabia y el que gana alma es prosperado. Entonces, este es realmente un principio para la prosperidad, pero hay personas que están en el Señor y nunca jamás han hablado a alguien más que el amor de Dios es real y que su misericordia es para siempre. Entonces dice la palabra, con lo más escogido frutos del sol, con el rocío, con el rico producto de la luna, ¿sí?, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. La gracia que habitó en la zarza, ¿sí? ¿Cuál es la gracia que habitó en la zarza? ¿Sí? El ministerio, el llamado, ¿sí?, la gracia que está sobre nosotros por medio de Yeshua HaMashiach. Pero esa gracia se manifestará conforme nosotros obedezcamos al Padre, porque se manifestó la gracia sobre Moisés porque él obedeció y fue e hizo lo que el Padre le mandó hacer. Fue y sacó a su pueblo de Egipto. Entonces, esa gracia se manifestó sobre él por la obediencia. Nadie puede esperar recibir bendiciones proféticas. A ver si me explico. Hay bendiciones y hay bendiciones proféticas. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú fuiste creado, ¿sí?, como un ser para venir a la tierra, tú fuiste creado con un diseño profético poderosísimo, ¿sí? Y ese diseño solo se va a manifestar a medida que nosotros creemos y obedezcamos al Padre, ¿sí? Porque, o si no, ¿por qué vemos tantos hijos de Dios en necesidad? ¿Acaso el Padre lo ha creado para que vengan a sufrir necesidades o a pasar cierta escasez? No, en absoluto. Entonces, hay una falta de obediencia que es necesaria, ¿sí? Aunque
esa situación nos lleve a lo más profundo como a José para luego catapultarnos a un nivel superior de gloria y de bendición sobre nuestras vidas. Entonces dice, venga sobre la cabeza de José, sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. ¿Sí? Nosotros, tú y yo, somos príncipe. Ahora tú dirás, sí, bueno, Valeria, pero yo soy una persona común y corriente, es como muchos se dicen, ¿verdad? Sí, puede que seas una persona común, hija de fulano, pero eres un príncipe en la tierra, porque si tú aceptaste a Yeshua HaMashiach como tu Señor y único Salvador, Él habita en ti. Él habita contigo, Él está en ti y por ende eres un príncipe en la tierra, ¿sí? Porque su presencia está contigo, porque su presencia te acompaña, porque su presencia te ayuda, porque su presencia te bendice. Entonces dice, como el primogénito de su toro es su gloria, ¿sí? El poder y la autoridad. Y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Muy bien, dice, acornearás a los pueblos. ¿Qué quiere decir? Te doy la autoridad para que puedas hacer guerra espiritual y puedas vencer. Hay muchas personas que dicen, no, la guerra espiritual ya no se hace porque Yeshua ya venció en el madero y nos dio todo. Sí, bueno, pero hay cosas que debemos nosotros luchar en guerra espiritual para realmente hacerle entender al enemigo que es mía por derecho y por herencia. Nuestra herencia, ¿sí?, es nuestra bendición, pero muchas veces no alcanzamos porque no estamos dispuestos a arrebatar eso, porque el enemigo nos dice, no, tú no tienes nada, y nosotros decimos, sí, tenés razón, no tengo nada. ¿Cómo que no tengo nada? El Padre me ha dado todo, dice la palabra, que aquel que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo por amor de nosotros, ¿acaso Él no nos dará también todas las cosas juntamente con Él? Qué maravillosa la promesa del Padre. Y en Josué 17, 1 al 4 dice así, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, 17, sí. No estoy en Jueces, perdón, en Josué era. Busqué mal, un segundito, estamos aquí. Josué. Dice así. Josué 17:1 dice, echaron también suerte para las tribus de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galat, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galat y Basán. Se echaron también suerte para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Azriel, los hijos de Siquén, los hijos de Efer, los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estos vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Num, y de los príncipes, y dijeron, Yahweh mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Yahweh. Entonces, esto es muy interesante. También es tiempo de reclamar nuestra herencia, de reclamar lo que nos pertenece. Oiga, qué interesante. En el tiempo del nuevo pacto, ¿sí? Allá en el tiempo de la repartición de la tierra, se acostumbraba, ¿sí?, a no dar herencia a las mujeres. ¿Quién tenía la herencia? Los varones. Pero las hijas de Zelofead fueron audaces, ¿sí? Fueron mujeres audaces y dijeron, ¿por qué nosotros, si no tuvimos hermanos varones, vamos a quedar sin tierra sirviendo a un Dios fiel y verdadero? Entonces, aquí en esta parte le quiero hablar a las mujeres, porque se dice tanto de las mujeres, que las mujeres no pueden hablar, que las mujeres no pueden enseñar, que las mujeres no pueden hacer, que las mujeres... Yo quiero decirte que cuando Israel estaba pasando y sufrimiento, Dios levantó a una mujer
para que sea juez entre sus hermanos, y fue a Débora. Y Débora, dice la palabra, que se levantó como jueza e hizo lo bueno delante de Dios y realmente dirigió y hizo juicio con equidad delante de Dios para su pueblo. Entonces, aquí podemos ver cómo estas mujeres no estaban por recibir tierra, no estaban por recibir herencia, pero ellas fueron y reclamaron su herencia. Este es el mes donde tú debes reclamar tu herencia y orar al Padre. ¿Cuál es tu herencia? La herencia también tiene que ver, por supuesto, con el ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Yo quiero decirte que hay muchísimas mujeres que le han cerrado la boca y no están sufriendo y no tienen el corazón herido por causa de alguien que le hizo daño o que habló mal de ella, sino porque le han cerrado el camino para que hable lo glorioso que tiene de parte del Padre, ¿sí?, aquí en la tierra. Entonces es tiempo de proclamar y de pedir al Padre que se manifieste y que rompa todo bloqueo religioso, todo bloqueo del hombre que no ha permitido que las mujeres hagan la obra de Dios y que las mujeres manifiesten la gloria de Dios en la tierra. Entonces, esto es muy poderoso, lo que Dios nos quiere dar en este tiempo. Así que yo te animo, ¿sí?, a ti, mujer, porque eres poderosa en las manos del Señor. Eres poderosa. Primera de Crónicas 5, 18 al 26 dice así: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.770 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, ¿sí?, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos, ¿sí?, y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en él. Este mes, todo lo que esperemos en Dios, ¿sí?, y no vayamos a tomar decisiones apresuradas, ¿sí?, para hacer nuestra propia voluntad, sino que esperemos en la buena voluntad de Dios y oremos y clamemos y ayunemos para que la dirección de Dios venga de una vez y para siempre sobre nosotros. Este mes recibiremos favores de Dios para la guerra. Recibiremos favores de Dios, ¿sí? Y el Señor nos dará la victoria sobre los espíritus agarenos, Getur, Nafis y Nodab, ¿sí? Espíritus que se levantan contra la obra del Señor, ¿sí?, que se levantan, espíritu de pobreza, espíritu de ruina, espíritu de necesidad, espíritu de escasez, de enfermedad, de división, de rebeldía. Todo esto, este mes, es tiempo de poner en las manos del Señor y pedir que el Padre haga la obra en cada uno de sus hijos y que nos dé la victoria como Él dio a Manasés. Y este mes es el mes de Manasés. Este mes es el mes de Elul, el mes donde se abre la corte celestial de Manasés. Entonces, ¿qué quiere decir que se abre la corte celestial de Manasés? Que todo lo que el Padre le dio a Manasés vendrá sobre nosotros si creemos y si vamos con sabiduría delante del Padre. Dice, le dio y tomaron sus ganados, 50,000 camellos. ¿Qué quiere decir esto? Riqueza. 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas, ¿sí? Riquezas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Esto es importante entender, que lo que el Padre ha determinado de bendecir, ¿sí?, a los de la tribu de Manasés, Él ha determinado en cada tiempo, por eso cada mes pertenece a una tribu, en cada tiempo, ¿sí?, estamos favorecidos por esta corte celestial. Entonces, en la peor temporada de José, Dios le hizo prosperar en la tierra de su aflicción. Entonces, quizás tú pensarás, bueno, sí, yo ya no sé más qué hacer, porque de donde Dios me sacó, ¿sí?, era un lugar bueno, donde tenía buena comida, buena vivienda, buenas cosas. De repente Dios me lleva más abajo, como a José le llevaron esclavo.
Y de repente no solamente esclavo, sino que ahora ya estoy preso. Y cuando estás en esa situación más profunda, y lo peor es que haces el bien y que les has servido a Dios con excelencia y con devoción, y al contrario has recibido solo mal, es porque el ministerio poderoso de Dios para tu vida está a punto de dar el giro y catapultarte del Señor a tu nivel superior de gloria. Es necesario para esto tener el corazón sano, como te decía al principio, para recibir la herencia, ¿sí? Como dice la palabra, José tuvo su hijo, la mujer tuvo el hijo de José, Manasés, y él dijo, Dios me hizo olvidar. ¿De qué? De la casa de mi padre. ¿Qué quiso decir él con eso? Del dolor, de la tristeza, de la traición, del abandono, de la venta como esclavo, de la competencia, del desprecio. Dios me hizo olvidar de todo eso. Y no solamente de eso, sino que me hizo olvidar de mi trabajo. ¿Qué quiso decir con eso? Me hizo olvidar que no solamente la casa de mi padre me vendió como esclavo, sino que trabajé como esclavo y viví como esclavo mucho tiempo, ¿sí? Entonces, de la mesa de Jacob pasa a la mesa de Potifar y luego a comer en la cárcel. ¿Para qué? ¿Para quedarse así? No. Para poder realmente sentarse, pero esta vez no en la mesa de su padre, sino en la mesa del rey. En la mesa del que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso, te animo que este mes podamos tener el corazón circuncidado y poder decirle al Señor, Señor, te entrego todo esto, sí, que de repente me estaba trayendo angustia o tristeza o dolor, sí, que es necesario que pasemos, porque todo esto es necesario para poder hablar y poder decir, yo pasé por eso. Y cuando nos encontremos en situaciones adversas o con personas que están en la situación que nosotros hemos pasado, poder decirle, ánimo, confía, porque así como Dios me sacó a mí, así como Dios me levantó de esa profundidad de escasez, de deuda, de dolor, de enfermedad, así también va a ser contigo, porque Dios es fiel y poderoso para hacer las buenas obras sobre sus hijos. Así que hasta aquí hemos hablado hoy. Mañana el Padre nos permita, vamos a estar nuevamente hablando el libro de Romanos, hoy solamente porque anoche comenzó la corte celestial de Manasés, se abrió la corte celestial nueva, un mes completo donde vamos a estar disfrutando y viviendo de esta corte celestial y donde vamos a estar orando a Dios, orando al Padre para que todas las bendiciones que Él ha determinado sobre Manasés nos alcances y realmente nos pueda bendecir, así como el Padre bendijo a José y a toda su familia por medio de la obediencia y de la sumisión, ¿sí?, que José tuvo. Porque si José hubiera dicho, no, Dios me permitió que, siendo Dios tan bueno y permitió que me vendan como esclavo, sí, yo me voy a entregar a la mujer de mi jefe, ¿qué problema? Si él hubiera tenido este corazón perverso, no hubiera manifestado la gloria de Dios sobre su vida, pero porque fue un hombre creyente, porque fue un hombre que creyó a Dios sobre toda situación, Dios le honró. Y cuando nosotros le creemos al Padre sobre toda situación, Él ciertamente nos va a honrar, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que te animo, porque hay bendiciones para ti. Este mes es un mes poderoso, un mes donde Dios quiere alcanzarte con su misericordia, quiere abrazarte con su gracia y quiere que tú alcances el diseño profético que Él ha diseñado sobre tu vida. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, hasta aquí te dejo hoy y nos encontramos en el próximo programa. Shalom.